El lupus es una enfermedad autoinmunitaria que se caracteriza por una gran serie de autoanticuerpos, en especial anticuerpos antinucleares que se conocen como ANA. La lesión se debe al depósito de inmunocomplejos y la unión de los anticuerpos a varias células y tejidos. Estas lesiones pueden afectar a casi cualquier órgano corporal, pero va a ser más predominante en la piel, las articulaciones, el riñón y las membranas serosas. Es una enfermedad bastante frecuente, puede tener una prevalencia de hasta 400 por 100,000 personas en ciertas poblaciones. Por ejemplo, tiene una prevalencia de hasta 2 a 3 veces mayor en sujetos de raza negra e hispanos que los de raza blanca. Y como muchas de las enfermedades autoinmunitarias, es más común, sobre todo en las mujeres, con una relación hombre-mujer de 9 mujeres a un hombre en el grupo de la edad reproductiva, que es de la edad de 17 a 55 años. Debido a que el lupus tiene una presentación muy variable, se ha propuesto un grupo complejo de criterios de esta enfermedad para ayudar a los médicos a evaluar y diseñar ensayos clínicos. Esta tabla presenta esos criterios. Para que un paciente se clasifique como que es afectado por el lupus, debe de presentar 4 de los criterios clínicos e inmunológicos de los que se muestra en la tabla en cualquier momento. No necesariamente tiene que presentarlos todos a la vez y debe de incluir al menos uno clínico y uno inmunológico. Los anticuerpos antinucleares pueden agruparse en 4 categorías: anticuerpos frente al ADN, anticuerpos frente a las histonas, anticuerpos frente a proteínas diferentes a las histonas unidas al ARN y anticuerpos frente a antígenos nucleolares. El método que más se utiliza para detectar anticuerpos antinucleares es la inmunofluorescencia indirecta. Dependiendo del patrón de fluorescencia nuclear, indica el tipo de anticuerpo que se encuentra en el suero del paciente. Entre los patrones más básicos se encuentra el homogéneo o difuso, el moteado, centrométrico, nucleolar o anular o periférico. En la primera imagen vemos una tinción homogénea o difusa. Esta suele reflejar la presencia de anticuerpos frente a cromatina, las histonas y en ocasiones el ADN bicateriano, y es muy común en el lupus. En la segunda imagen vemos una tinción moteada que va a reflejar la presencia de anticuerpos frente a constituyentes nucleares diferentes al ADN, como el antígeno Smith, la ribonucleoproteína y los antígenos reactivos SSA y SSB. En la tercera imagen vemos un patrón centrométrico que es indicativo de anticuerpos específicos frente a los centrómeros. Este es muy común observarlo en pacientes que tienen esclerosis sistémica. Y por último vemos una imagen con patrón nucleolar que va a reflejar la presencia de algunas manchas definidas de fluorescencia dentro del núcleo y presenta anticuerpos frente al ARN. No tenemos una tinción anular o periférica, pero la vamos a encontrar como indicativo de anticuerpos frente al ADN bicateriano y a veces a proteínas de la cubierta nuclear. En el lupus, el defecto fundamental se va a deber a un fallo en los mecanismos que mantienen la autotolerancia, y aunque no se conoce la causa exacta del por qué falla esta autotolerancia, sí hay diferentes factores que podrían conducir a ese fallo. Por ejemplo, hay factores genéticos como la asociación familiar, que la probabilidad de padecerla va a ser aún mayor si son familiares de primer grado, como lo es
el papá, la mamá o los hermanos. Incluso va a ser aún mayor la probabilidad si es entre gemelos monocigóticos. También está la asociación al antígeno leucocitario humano y otros genes como lo es las deficiencias genéticas de las proteínas del complemento de la vía clásica, específicamente las proteínas C2 o C4. En los factores ambientales está la exposición a la luz ultravioleta, que va a exacerbar la enfermedad en muchos sujetos y va a inducir a apoptosis y va a alterar el ADN. Tal vez lo hace inmunógeno porque va a potenciar el reconocimiento de los receptores de tipo TOL. Está el sesgo sexual que, como comentábamos al principio, la prevalencia es mayor en mujeres porque va a estar ligado al cromosoma X. También hay fármacos como la hidralazina, procainamida y la D-penicilamida que van a inducir a un trastorno similar al lupus. En los factores inmunológicos encontramos el fallo de la autotolerancia a los linfocitos B debido a que va a haber una eliminación defectuosa de estos mismos. Los linfocitos T colaboradores CD4 también se detecta que aumentan en pacientes con lupus. Interferones de tipo 1 que se van a producir cantidades anormales de interferón gamma y las señales de los receptores de tipo TOR van a producir señales que van a activar a los linfocitos B específicos frente a antígenos nucleares propios. Este es un modelo de la patogenia del lupus. Como veíamos, hay factores ambientales que pueden influir, como puede ser la radiación ultravioleta, y este va a llevar a algunas células a apoptosis y va a haber una eliminación inadecuada de los núcleos de las células y eso va a ocasionar un aumento en la carga de antígenos nucleares. Ahora puede haber genes predisponentes que van a llevar a la tolerancia defectuosa de los linfocitos T y B que van a empezar a actuar sobre los antígenos nucleares propios produciendo anticuerpos. Se va a formar el complejo antígeno-anticuerpo y se van a unir a los receptores de tipo TOL. Estos van a estimular a los linfocitos B para que produzcan más anticuerpos y va a estimular también a la célula dendrítica para que produzca interferones de tipo 1, entre otras citocinas, y esto va a hacer que se potencialice la respuesta inmunitaria y que se cause más apoptosis. Entonces va a haber un ciclo de liberación de antígeno y activación inmunitaria que va a dar lugar a la producción de anticuerpos de alta afinidad. Los mecanismos de lesión tisular se debe principalmente a 4 factores. Primero, la hipersensibilidad de tipo 3, que la mayoría de las lesiones sistémicas se van a deber a los inmunocomplejos. Pueden detectarse complejos ADN, anti-ADN en los glomérulos y los vasos sanguíneos pequeños. La hipersensibilidad de tipo 2 se debe a los autoanticuerpos. Por ejemplo, hay autoanticuerpos específicos frente a los eritrocitos, los leucocitos y las plaquetas. Los van a opsonizar y obviamente esto va a llevar a la fagocitosis y esto provoca citopenias. En los tejidos, los núcleos de las células dañadas van a reaccionar con los antígenos antinucleares. Estos
pierden su patrón cromatínico y hacen homogéneos, lo que produce cuerpos de lupus. Una célula del lupus es un fagocito que ha engullido un núcleo desnaturalizado de una célula dañada. En los anticuerpos antifosfolipídicos es normal que estos pacientes lleguen a sufrir trombosis venosa y arterial. Se piensa que los responsables de esta trombosis son aquellos anticuerpos que van a estar contra factores de coagulación, las plaquetas y células endoteliales. Las manifestaciones neuropsiquiátricas. Se le atribuye a anticuerpos que atraviesan la barrera hematoencefálica y reaccionan con neuronas o receptores de varios neurotransmisores. Los cambios morfológicos en el lupus son muy variables. En la tabla podemos encontrar algunas manifestaciones clínicas que se presentan en el lupus y el porcentaje de la prevalencia, y estos pueden variar dependiendo de la edad, la etnia, entre otros factores de los pacientes. Ahora, las lesiones que se presenten van a deberse al depósito de inmunocomplejos. Por ejemplo, en los vasos sanguíneos se puede observar vasculitis que va a afectar a los capilares y las arteriolas. La arteritis va a llevar a una necrosis fibrinoide de las paredes vasculares, y en las fases ya más crónicas va a haber un engrosamiento de las paredes, lo que va a hacer que la luz se haga más estrecha. En el riñón, la afección toma varias formas y la mayoría de estas va a ser asociada al depósito dentro de los glomérulos. Se conocen 6 patrones. El primero es el de clase 1, mesangial mínima, que es el menos frecuente. Se caracteriza por el depósito de inmunocomplejos en el mesangio. En la clase 2, que es nefritis lúpica proliferativa mesangial, se caracteriza por la proliferación de las células mesangiales y una acumulación de matriz mesangial y depósitos mesangiales granulares de inmunoglobulinas. En la nefritis lúpica focal, que es la clase 3, se va a ver una afección en menos del 50% de todos los glomérulos. Se va a ver que los que están afectados van a exhibir tumefacción o proliferación de células endoteliales y mesangiales asociadas a la acumulación de leucocitos, necrosis capilar y trombosialinos. Esta necrosis focal se va a formar también semilunas. La presentación clínica que va a tener es hematuria y proteinuria leves. Hasta también pueden presentar insuficiencia renal aguda. La nefritis de clase 4 se parece mucho a la focal, solo que esta va a presentarse en más de la mitad del glomérulo, y los que están afectados van a mostrar una proliferación de células endoteliales, mesangiales y epiteliales, y estas últimas van a producir semilunas celulares que van a llenar el espacio de Bowman. Los depósitos de inmunocomplejos van a crear un engrosamiento circunferencial en la pared capilar, que se va a formar estructuras en asa de alambre. Y en la nefritis de clase 5
se va a caracterizar por el engrosamiento de las paredes de los capilares, como ya había dicho, por el depósito de inmunocomplejos. También, como estos inmunocomplejos van a liberar o producir material que se va a parecer al de la membrana basal, va a dar lugar a que en la tinción de plata se vean agujeros. Y por último, la nefritis de clase 6, que es la esclerosante avanzada, se caracteriza por esclerosis de más del 90% de los glomérulos y presenta una nefropatía terminal. Otros de los cambios morfológicos se da en la piel. Se presenta exantema en mariposa, esto quiere decir que va a haber en la nariz y en las mejillas. Además se puede presentar exantema en las extremidades y el tronco. Puede aparecer urticaria, ampollas, lesiones maculopapulosas y úlceras. La exposición al sol va a hacer que se intensifique el eritema. En las articulaciones se presenta sinovitis no erosiva con escasa deformidad. En el sistema nervioso central se va a presentar oclusión no inflamatoria de los vasos pequeños, esto por una proliferación de la íntima que puede deberse al daño endotelial causado por autoanticuerpos o inmunocomplejos. Los cambios de la pericarditis o otras cavidades serosas se va a deber a la inflamación del recubrimiento seroso y puede ser agudo, subagudo o crónico. En la fase aguda se presentan las cubiertas del exudado fibrinoso. Estas más tarde se van a engrosar y se van a hacer opacas. Las afecciones en el aparato cardiovascular, vemos que cada vez más pacientes van a desarrollar la enfermedad arterial coronaria, que se va a manifestar por una angina o un infarto del miocardio. Además, los inmunocomplejos van a hacer que se pueda causar más daño endotelial y promueven la ateroesclerosis. En el vaso, se presenta esplenomegalia, el engrosamiento capsular y la hiperplasia folicular. Las lesiones en capa de cebolla se deben a una hiperplasia concéntrica en las arterias peniciliadas centrales, y en los pulmones vamos a ver pleuritis y derrames pleurales. Como ya había comentado antes, el lupus es una enfermedad muy variable. Puede tener un inicio agudo o lento. Por lo general, el paciente es una mujer joven que presenta las siguientes características: fiebre, dolor en articulaciones sin deformidad en estas, exantema en mariposa, dolor torácico pleurítico y fotosensibilidad. Sin embargo, la presentación puede ser muy variable y de los síntomas más característicos puede ser anemia, trombocitopenia, manifestaciones neuropsiquiátricas como psicosis o convulsiones y enfermedad arterial coronaria. La supervivencia a los 5 y a los 10 años es del 90 y el 80% respectivamente. Incluso en pacientes que no están tomando el tratamiento, el curso de la enfermedad puede mantenerse lenta durante muchos años y con manifestaciones relativamente leves. Las causas más frecuentes de muerte son la insuficiencia renal y las infecciones interrecurrentes. En el lupus eritematoso discoide crónico,
La afectación cutánea es la característica más prominente. Estas manifestaciones son parecidas a la del lupus eritematoso sistémico, solo que en el discoide crónico van a ser inusuales las manifestaciones sistémicas. En las manifestaciones cutáneas se encuentran las placas cutáneas, eritema, edema, descamación, tapones foliculares y atrofia cutánea rodeada de un borde eritematoso elevado. En los estudios de inmunofluorescencia de las muestras de biopsia cutánea se encuentra un depósito de inmunoglobulinas y C3 en la unión dermoepidérmica como en el lupus eritematoso sistémico. El lupus eritematoso inducido por fármacos, los fármacos que se encuentran como un factor es la hidralazina, procainamina, la isoniazida, entre algunos fármacos también que ayudan o pueden ser muy eficaces para la artritis reumatoide, como el tratamiento antifactor de necrosis tumoral. Estos fármacos pueden inducir el lupus, ya que muchos de estos se asocian al desarrollo de anticuerpos antinucleados, especialmente los que son específicos frente a las histonas, y van a remitir la enfermedad tras la suspensión de estos. El síndrome de Sjögren es una enfermedad inflamatoria que se caracteriza por la destrucción inmunitaria de glándulas lagrimales y salivales. La patogenia sigue siendo desconocida, pero en estudios serológicos se ha visto a que es debido a la activación de los linfocitos T y B autorreactivos y se desencadena su activación debido a una infección vírica de las glándulas salivales. Eso va a hacer que haya una muerte local y con eso se liberen antígenos tisulares propios. Las características clínicas aparecen sobre todo en mujeres de 50 a 60 años de edad. Los síntomas por queratoconjuntivitis es visión borrosa, quemazón, prurito y secreciones espesas que se van a acumular en el saco conjuntival. Los síntomas que provoca la xerostomía es la dificultad para deglutir, disminución del gusto, grietas y fisuras en la boca, y también se pueden presentar manifestaciones extraglandulares como la sinovitis, fibrosis pulmonar y la neuropatía periférica.